gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ariel González, a MJ, y a Mr. Nemesis. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 35. Marineford, parte 8, siguiente. Hola de nuevo a todos. Aquí tenéis un nuevo capítulo. ¿Conoces esos momentos en los que quieres que algo se haga, pero te da pereza hacerlo tú mismo? Ojalá este capítulo se escribiera solo. Después del arco de Marineford, voy a dedicarme un poco más a mis otras historias. Piensen en ello como un salto temporal de 2 años, aunque dudo que pasen 2 años antes de que actualice esta. El final de este capítulo puede resultar un poco flojo, así que si tengo mucho tiempo libre en el futuro, quizás lo edite. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda y Toei. El hecho de que Garp lo lanzara por los aires había conmocionado al almirante de la flota. Ya no somos amigos. Las palabras le dolieron muchísimo, pero en el fondo sabía que se las merecía. Comprendía por qué Garp se sentía así, pero ¿acaso el héroe de los marines no veía su propia situación? ¿Un mundo donde el enemigo seguía creciendo en número mientras ellos eran lentamente superados? Si las cosas continuaban como estaban, si no impedían que los piratas se hicieran a la mar, surgiría otro Roger. Sumerían el mundo en el caos. Es evidente que no lo vio. Garp se yergue desafiante ante él tras haberse aliado con Barba Blanca. Barba Negra era otro problema, pero no representaba una amenaza tan grande como Garp. El viejo marine había sido rival para el rey de los piratas en su mejor momento, y ahora estaba dominado por una furia destructiva. Garp. Debes calmarte. No. Sengoku se movió con rapidez para su tamaño, esquivando el puño que destruyó un edificio solo con la presión del aire. No más charlas, y no más tonterías, Sengoku. El almirante de la flota hizo una mueca de dolor al sentir que su brazo casi se rompía al desviar un golpe de Garp. Me has traicionado demasiadas veces. Traicionado. Estás ciego. No puedes entender mi postura. ¿Cómo necesitábamos más poder? Había que hacer sacrificios. Sengoku tuvo que apartar de un golpe un edificio que Garp le arrojó. El vicealmirante se había estado escondiendo detrás, y Sengoku sintió cómo se le rompía la mano al impactar contra ella con un puño. Sacrificios. Es tan fácil decirlo cuando tú no eres quien paga el precio. El almirante de la flota estrelló a Garp contra el suelo y comenzó a hundirlo aún más en él. No, entiendes. Gritó con cada golpe, cuando vienes, irruinando mi oficina, diciendo cómo tu nieto, dice que va a ser el próximo rey pirata. Se quedó de pie, jadeando, sobre el agujero en el que había metido a Garp. Con esa sangre corriendo por sus venas, con la sangre de un monstruo. De un demonio. Sengoku no pudo haber notado el espasmo que Garp produjo en las profundidades de la tierra. Yo lo creí. Alguien con sangre de dragón. ¿Cómo podría potencialmente convertirse en el enemigo más peligroso? No podía dejar que ese poder se descontrolara. No podía ignorar la posibilidad de que, algún día hiciera algo, exactamente como esto. Su sangre, estaba contaminada desde el principio. Eso es. Sengoku se sorprendió al ver a Garp aparecer repentinamente frente a él. Un puño negro se estrelló contra su rostro y casi perdió el conocimiento. Mi sangre. Garp envió a Sengoku estrellándose contra el suelo. Si vas a preocuparte por los demonios, más te vale centrarte en el que tienes delante. Eres mío, viejo. Como una jauría de perros salvajes rodeando a su presa, los piratas de Barba Negra sonrieron a Barba Blanca. El viejo pirata pensó que debían de ser bastante arrogantes para creer que moriría tan fácilmente. Ven a por mí con todo lo que tengas, Barba Blanca. Te voy a mostrar la diferencia en nuestro poder. Barba Blanca hirió profundamente a Teach con su bisento, interrumpiendo al joven.
Su tripulación intentó ayudarlo, pero una onda expansiva generada por Barba Blanca los lanzó hacia atrás. Barba Negra intentó levantarse, pero una mano le sujetó la cabeza firmemente contra el suelo. ¿De qué estabas hablando? Los ojos de Barba Negra se abrieron de par en par al sentir que las vibraciones en las manos del hombre más fuerte del mundo se hacían más fuertes. Tú, mocoso. Empujar la cabeza de Barba Negra contra el suelo con la fuerza suficiente para registrar un terremoto de magnitud 6, Barba Blanca sabía que la fruta del diablo de aquel hombre era lo suficientemente única como para mantenerlo con vida. Trozos de Marineford se hundieron en las profundidades del océano, y la base de los marines también comenzó a hundirse. TH había sobrevivido, y mientras intentaba recuperar sus fuerzas, agarró el brazo de Barba Blanca. Tú no matarías a uno de tus hijos, ¿verdad, padre? El hombre suplicó lastimosamente mientras miraba fijamente los ojos furiosos de un monstruo. Tú, no eres hijo mío. Barba Blanca envió más energía a través de su brazo, directamente al cráneo de Barba Negra, pero no sucedió nada. Con un repentino estallido de fuerza, Barba Negra escapó de las garras de Barba Blanca. Este era el momento que había estado esperando. Todos. Mátenlo. Mátenlo ahora. Esto fue una pesadilla. Los piratas de Barba Blanca sintieron como si estuvieran siendo sometidos a los peores tormentos del infierno al presenciar esta horrible escena de matanza. Como perros salvajes, los piratas de Barba Negra destrozaron el cuerpo de Barba Blanca. Fue apuñalado, acuchillado y baleado, una y otra vez. Su padre, el que los había acogido incluso cuando nadie más lo hacía, estaba muriendo ante sus ojos de la peor manera posible. Y ese mismo padre les había ordenado que no ayudaran. Que escaparan con vida, que vivieran en paz en el nuevo mundo. Este momento quedaría grabado en su memoria para siempre. Oye, ¿sabes cómo me llaman ahora los marines? HM. Gold Roger. Eso no está bien. Mi nombre es Gold D. Roger. ¿Qué pasa con la D? Últimamente he visto a mucha gente con esa letra en sus nombres. Una sonrisa imborrable adornaba el rostro del otro hombre. Jejeje, ¿de verdad quieres saberlo? Es una vieja historia de hace mucho tiempo, lo que significa es, maldita sea. Me quedé sin balas. Se quejó Barba Negra mientras arrojaba su arma a un lado. Tú no eres el indicado. ¿Qué? Sigues vivo. Lo que tenían delante los piratas de Barba Negra no podía describirse de otra manera que como un cadáver. Un cuerpo enorme, atravesado por espadas, con agujeros perforados y al que le faltaba la mitad del rostro, aún permanecía en pie. Barba Blanca se apartó de su antiguo recuerdo con Roger. Esa fue la última vez que habló con él en vida. No eran precisamente amigos. Eran enemigos. Pero incluso los enemigos pueden ser amigos. Definitivamente no eres tú, a quien Roger está esperando. Barba Negra balbuceó con fastidio mientras yacía en el suelo. Hay quienes heredaron la voluntad de Roger. Barba Blanca lo ignoró y miró solemnemente hacia donde Sengoku emergía del suelo. Sostuvo la mirada del almirante de la flota y sonrió levemente. Y un día, alguien heredará la voluntad de Ace, mientras ese linaje sobreviva, sus llamas nunca se apagarán. Garp hizo una pausa para mirar a Barba Blanca. Los dos hombres mayores intercambiaron una mirada, y Garp supo que su momento finalmente había llegado. Esa voluntad se ha transmitido de generación en generación. Algún día, aparecerá un hombre, que cargará sobre sus hombros el peso de siglos de historia. No. Gritó Sengoku al darse cuenta de a qué se refería Barba Blanca. Sengoku, tu gobierno mundial tiene miedo, de la guerra que asolará el mundo. Yo, no estaba interesado en el tesoro, pero cuando alguien lo encuentra, ellos, cambiarán el mundo. Barba Blanca enderezó la espalda y reunió todas las fuerzas que le quedaban. Esto tenía que salir a la luz. Pase lo que pase. Una pieza, es, real. Y ahora, todos sabían que el tesoro realmente existía. En lugar de una simple fantasía, Barba Blanca confirmó que era una realidad. Oye, Neugate. ¿Cómo es posible que un pirata no esté interesado en un tesoro? El hombre que con el tiempo se convertiría en Barba Blanca se giró para mirar al resto de la tripulación. No iba a quedarse mucho tiempo, solo les echaría una mano durante un rato. Hay algo más importante para mí que el oro. ¿Qué? ¿Qué más podrías desear que el oro? Es algo que siempre he querido, una familia. Se giró para sonreír al mar, tras haber declarado su sueño a aquellos que jamás lo comprenderían. Barba Blanca sonrió al recordar aquel recuerdo lejano.
Gracias, hijos míos. Ustedes permitieron que este anciano viviera su sueño. Gracias, y, adiós. Transcurrieron 3 minutos hasta que todos se dieron cuenta de lo que había sucedido. Él murió de pie. El cuerpo de Barba Blanca permanecía en pie, incluso después de su muerte. La mitad de su rostro estaba desgarrada y deformada, sus entrañas quemadas, su corazón atravesado en múltiples ocasiones, espadas clavadas en su cuerpo y heridas de armas de fuego y cañones cubrían su cadáver. Sin embargo, incluso mientras luchaba para llegar al corazón de Marineford, y a lo largo de toda su vida, todos vieron que su espalda no tenía marcas, salvo su propio emblema. El hombre más fuerte del mundo había fallecido, pero había dejado tras de sí una nueva era que el mundo debía afrontar. Robin, junto con Jimbe, corrió hacia la orilla del mar. Si tan solo lo lograran, podrían escapar. El hielo retumbó antes de entrar en erupción, lanzando más magma y vapor al aire. Una figura con forma humana emergió e intentó atrapar a los tres en su agarre fundente, pero una fuerza de impacto la lanzó hacia atrás. Rápido. Tienes que sacar al chico del sombrero de paja de aquí. Los piratas pasaron de largo junto a Ivankov, sin fuerzas suficientes para agradecerle al rey Okama. Su único objetivo era llegar al océano. Ivankov vio las heridas que tenían y apretó los dientes mientras el hombre de magma rugía en una mezcla de rabia y locura. Haría todo lo posible por ganar tiempo con Akainu. Aunque el rey Okama contuvo a Akainu, los tres piratas no escaparían tan fácilmente. Unos haces de luz pasaron rozándolos, explotando en la distancia. ¿Por qué no dejas caer a Luffy sombrero de paja? El Kenbunsoku de Robin apenas logró captar las intenciones del hombre antes de apartarse, cubriendo el cuerpo de Luffy con el suyo mientras la explosión los envolvía. Jimbe fue enviado a un lado, pero se levantó justo a tiempo para ver a Kizaru a punto de aplastar a los dos sombrero de paja con su pierna. Una gigantesca hoja de arena emergió del hielo, partiendo a Kizaru por la mitad. La arena comenzó a acumularse alrededor del área mientras Robin se levantaba. Cocodrilo. Deja de mirar como un idiota y corre. El antiguo Shichibukai se interpuso frente a ella, bloqueando un ataque de Kizaru. Si quieres proteger algo. El hombre le dio un mordisco profundo a su cigarro mientras miraba fijamente a su antiguo compañero. Entonces hazlo bien. No dejes que sigan saliéndose con la suya. La sorpresa fue superada por el miedo, y Robin echó a correr de nuevo. Escuchó las explosiones y el sonido de la arena volando por los aires mientras Crocodile hacía todo lo posible por contener al almirante. Jimbe se reunió con ella tras recuperar fuerzas. Estaban llegando al borde. Podían lograrlo. Las vibraciones sacudieron la isla, e incluso el océano. El mar comenzó a subir y bajar drásticamente, como si alguien hubiera empezado a sacudir el mundo. Los piratas casi se caen al mar al llegar. Escudriñaron el agua en busca de algo que pudieran usar. Robin sabía que el hombre pez no tenía ningún plan. Que incluso si llegaban al mar, tendrían muy pocas opciones. Jimbe estaba demasiado herido para cargarlos, e incluso si pudiera, todavía tenían que preocuparse por el cinturón de la calma. Una expresión sombría cruzó su rostro mientras consideraba robar uno de los barcos aliados de Barba Blanca. El pensamiento fue fugaz, pero se vio interrumpido cuando algo emergió del agua. Un submarino emergió de debajo de las olas y las compuertas del submarino se abrieron. «Ven aquí», gritó el hombre desde dentro. Trafalgar Law, del archipiélago Sagodi, dio un paso al frente, saludándolos frenéticamente con la mano. «Soy médico. Puedo ayudarle». Garp permaneció en silencio mientras Barba Negra hacía alarde de su nuevo poder. Había alterado el cuerpo de Barba Blanca y había robado la fruta Gura Gura. Empezó a presumir de que esta era su era, que él era ahora el más fuerte del mundo. Zaaya. Este poder. Es increíble. Aunque todavía no puedo controlarlo del todo. Jefe. Cuidado. La voz del hombre se apagó al ser arrojado al suelo. Barba Negra se giró y vio al héroe de los marines de pie sobre su subordinado. Garp. Solías ser fuerte, pero igual que Barba Blanca, has envejecido. Unas vibraciones envolvían un brazo, mientras que el otro se sumía en la oscuridad. Garp no dijo nada, solo miró fijamente al hombre mientras se reía. Empecemos, destruyendo todo lo que pertenece a la vieja era. Solo tuvo un segundo para darse cuenta de que Sengoku se alzaba imponente sobre él, y que bajaba el puño para estrellarlo contra el suelo.
Barba Negra intentó protegerse, pero Sengoku había generado una onda expansiva que diezmó a los piratas más débiles de Barba Negra y envió al propio Barba Negra al suelo agonizando. Garp. Sé que me desprecias, sé que quieres matarme. Pero, tenemos que trabajar juntos. Sengoku le gritó a su viejo camarada, que simplemente se quedó inmóvil. Por lo que a mí respecta, Aosoku se apartó del hombre mientras hacía una mueca demoníaca. Una que prometía dolor. Todos sois mis enemigos. Sengoku, perdiste tu oportunidad de reconciliarte conmigo. Los cuerpos de Ivankov e Inazuma cayeron al hielo, derrotados. Akainu los ignoró por el momento. Sabía que solo lo estaban retrasando en su verdadero objetivo. El almirante no llegó muy lejos. Ante él se encontraban todos los comandantes del escuadrón pirata de Barba Blanca. Entonces, no me dejarás pasar. Akainu sintió que la locura en su interior comenzaba a apoderarse de él mientras su rabia alcanzaba nuevos límites. ¿Consideras a Luffy sombrero de paja una amenaza potencial?, respondió Marco con frialdad. Y precisamente por eso lo protegeremos de ti. El magma brotó del interior de Akainu mientras se precipitaba hacia los piratas de Barba Blanca. Muy bien. Los combates alcanzaron niveles de caos sin precedentes cuando los piratas de Barba Negra se unieron a la refriega. Los marines persiguieron sin descanso a los piratas que huían. Los rostros de hombres y mujeres eran indistinguibles de los de monstruos mientras atacaban sin piedad a los piratas a quienes su padre les había ordenado huir. A pesar de haber obedecido, los marines no se detendrían ahí. Los tenían acorralados. Fueron derrotados. Presa fácil. Los marines harían justicia al masacrar a cualquier pirata que fuera demasiado débil para huir. Solo unos pocos marines se sorprendieron al ver esta escena. Smoker permaneció cerca de Tashigi mientras veían cómo los camaradas se abandonaban unos a otros, demasiado concentrados en asesinar a sus enemigos. Maldad. Justicia. ¿Qué diferencia hay aquí? Smoker estaba asqueado al ver la carnicería, la sangre derramada, incluso cuando ya habían ganado. Y uno se sentía aún más perturbado por esta locura. Kobe acababa de despertar tras ser derrotado por Luffy, pero el dolor de su herida no era lo que lo mantenía postrado. Podía sentirlo. El dolor. La miseria. El miedo. Uno a uno, podía sentir cómo la vida de alguien llegaba a su fin. Era agonizante. Era horrible. Kobe. Gritó el Mepo tras llegar junto a su amigo, Kobe. ¿Estás bien? Yo, no lo sé. Es tan triste. Yo puedo sentirlo. La gente, se está muriendo. Se están muriendo. ¿Y para qué? El chico de pelo morado se sujetó la cabeza con fuerza antes de salir corriendo hacia la persona más sangrienta y violenta del campo de batalla. Kobe. Espera. La voz de El Mepo era solo una de las miles de voces que Kobe podía oír. Ayúdenme. Muere. Mátenlos. No. No dejen que se escapen. Hermanos mis. No los maten. No los perdonaré. Todos pagarán. Gritos, llantos, alaridos llenos de sed de sangre, todo resonaba en la cabeza del chico. Tenía que hacer algo. Lo que fuera. Solo para detener esto. Para detener esta locura. ¿Por qué? ¿Por qué estaban peleando? ¿Por qué estaban matando? No perdonaré los males de la piratería. Kobe corrió, más rápido que nunca. El rugido más adelante. La voz que iba a apagarse. Si pudiera salvar aunque sea a una sola persona. Si pudiera detener esta horrible excusa de muerte. Basta. Lo único que siempre quiso fue ayudar a los inocentes. Proteger la vida. Él haría cualquier cosa. Cualquier cosa para preservar su sueño. La lucha cesó poco a poco cuando un marine se interpuso entre Akainu y él, impidiéndole matar a uno de los piratas de Barba Blanca. Basta ya. Ya hicimos lo que vinimos a hacer. El joven marine jadeaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Dejen de desperdiciar vidas. Incluso Akainu se había detenido ante aquel arrebato escandaloso. Todos se limitaron a observar y escuchar mientras el chico de cabello morado permanecía de pie ante el almirante. Abandonamos a nuestros amigos. Continuar la lucha, es inútil. Si siguiéramos sacrificando vidas. Hizo una pausa para recuperar el aliento. ¿Eso significa que los que mueren aquí son simplemente idiotas? Con el rostro bañado en lágrimas, las rodillas temblorosas y a punto de perder el conocimiento, Kobe permaneció allí de pie.
Antes era un niño débil y cobarde, incapaz siquiera de soñar, pero ahora era el centro de atención en la guerra entre las mayores potencias mundiales. Has perdido demasiado tiempo. Akainu dirigió su puño de magma hacia Kobe. La justicia no necesita cobardes como tú. Kobe vio pasar su corta y triste vida. La de perder a sus padres y ser esclavo de Alvida. Y entonces pensó en el hombre que le había enseñado sobre los sueños. Luffy. Estoy arriesgando mi vida por lo que creo. Y aunque le tengo pánico a la muerte. El chico de pelo morado se quedó inmóvil, aterrorizado, al ver que la muerte se acercaba. Yo no me arrepiento de nada. El puñetazo fue detenido. Kobe podía sentir el calor desde donde estaba, pero una aura poderosa lo envolvió. Lo hiciste bien, joven marine, dijo un hombre a su lado. Con una espada en la mano, impidió que el almirante matara al muchacho. Con la escasa fuerza de voluntad que le quedaba, lo último que vio Kobe antes de perder el conocimiento fue el cabello carmesí de su salvador. A Robin y Jimbe les costó mucho llegar hasta el submarino. Sin fuerzas en sus cuerpos, la única razón por la que aún podían moverse era su propia voluntad. Los combates se habían atenuado en la distancia. Parecía que algo los había detenido. Estaban demasiado lejos para ver con claridad qué era lo que finalmente había puesto fin a la guerra. Vaya. Mira esa herida. ¿Está siquiera vivo? Por favor. Sálvenlo. Gritó Robin mientras subían al submarino. Jimbe respiraba con dificultad y parecía a punto de desmayarse. Lau parecía nervioso mientras observaba las heridas que tenía Luffy, así como las de los demás. Sálvalo. Yo haré lo que quieras, pero por favor, salva a Luffy. Los ojos de la mujer reflejaban miedo mientras miraba fijamente a Lau. Cayó al suelo y rápidamente le entregó a Luffy a unos empleados que se encontraban cerca. ¿Tú, te preocupas más por él que por ti misma? Tus heridas también son graves. El cuerpo de Robin se sacudía violentamente de dolor mientras yacía en el suelo. Su pierna protésica aún sangraba, ya que había usado su habilidad para hacer estallar temporalmente su otra pierna. Él es muy importante para mí. Jimbe apretó los dientes al ver la desesperación del sombrero de paja. No te preocupes. Yo lo salvaré. Murmuró Lau mientras entraba al submarino. Algunos empleados salieron a ayudar a los dos piratas que estaban dentro. Hay algo volando hacia aquí. Un objeto voló hacia la nave, pero era demasiado lento para ser una bala o una bala de cañón. A medida que se acercaba, Robin se zafó del agarre del asistente para atrapar el objeto. Era el sombrero de paja de Luffy. Ella no sabía que se había caído, pero había regresado de una manera desconocida. Con el sombrero en la mano, las emociones se desbocaban en su interior. Bajó la cabeza, aferrándose al sombrero de paja mientras los empleados la conducían de vuelta al interior. Poco después, algo más comenzó a atacar el submarino, pero Robin ya no le prestaba atención. Buscó un rincón apartado y se quedó quieta. Ella apretó el sombrero contra sí, esperando que Luffy sobreviviera. Shanks el pelirrojo miraba fijamente a Buggy con expresión inexpresiva mientras el payaso le gritaba por mentir. Hola Buggy. ¿Cuánto tiempo sin vernos? No me digas oye Buggy. ¿Cuánto tiempo? Mentiste sobre ese mapa del tesoro. Sí, lo siento, pero gracias por traerme el sombrero de paja. Mierda. Siguen persiguiendo el submarino. Akainu lanzó puños gigantes de magma hacia el submarino. Estos surcaron el aire, dejando estelas de relámpagos entre el humo mientras descendían hacia el océano. Muy arriba, una luz brilló antes de que cientos de haces de luz salieran disparados, volando tan rápido que convergerían con los meteoros al impactar contra la pequeña nave. El submarino no lograría sumergirse a tiempo. Sería aniquilado por el magma y la luz en una explosión destructiva. Pero un hombre permanecía de pie junto a las olas, en la costa de Marineford, con la mano en el agua. Edad de hielo. El submarino quedó sumergido bajo las olas. Se formó hielo sobre el vehículo justo cuando la ola de destrucción lo alcanzó. Los ataques rebotaron en el hielo, mientras que algunos de los haces de luz se refractaron, pasando a escasos centímetros del submarino. Aokiji se puso de pie y se giró para ver a un Akainu enfurecido que lo miraba fijamente. ¿Tú? ¿Qué significa esto, Aokiji? El vendedor de hielo exhaló una fina niebla mientras miraba fijamente a su compañero almirante con la mirada perdida. Justicia absoluta, puede volver loco a un hombre, ¿sabes? La mirada de Akainu era tal que casi se le derretía la cara con solo verla.
Lo recordaré, Aokoji. Pero, por ahora, lo ignoraré. Después de todo, sigo respetando la forma en que ejecutaste a tu propia esposa. El hombre se alejó, sin percatarse de cómo Aokoji miraba hacia donde solía estar el submarino. Suspiró mientras se alejaba. La guerra había terminado, pero Aokoji no estaba seguro de quién había ganado. Desde luego, para él no fue una victoria. Espero que lo hayan disfrutado. Durante todo el capítulo estuve pensando, no quiero copiar, no quiero copiar, no quiero copiar. Intenté crear una escena similar, pero no estoy segura de que encaje del todo. En fin, da igual. 36. Recogiendo los pedazos. Siguiente. Hola a todos. Aquí tenéis un nuevo capítulo. Espero que lo disfrutéis. Momento de explicaciones. Pasaron algunas cosas, pero aquí está la explicación. Espero que haya sido lo suficientemente informativo. Empezaré a centrarme en algunas historias. Las dos próximas que creo que actualizaré serán Sinners y Oath, ya que parece que gustan. También actualizaré Red Kajet Past y Sir Luffy porque me gustan, pero no prometo mucho. Por supuesto, pido disculpas por este capítulo. De hecho, escribí el comienzo en noviembre, pero no quedé satisfecho. Luego, las ideas se acumularon y me sentí cada vez más insatisfecho mientras esperaba, hasta que dije al diablo con todo. Y escribí el resto hoy. Por favor, avísame si me equivoqué en algo. También estoy pensando en cambiar esto de tragedia a drama porque, madre mía. Soy toda una dramática. Responderé a cualquier pregunta en los comentarios después de que se publique este capítulo. Solía hacerlo, pero me dio pereza y surgieron imprevistos. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda y Toei. Apártate, hombre. Gritó una fuerte voz femenina desde fuera de la habitación. Te lo repito. Sigue en estado crítico. No puedes ver. La voz del doctor que le había salvado la vida a Luffy respondió con tono autoritario. Robin aún no entendía por qué el hombre los había ayudado, pero no se atrevía a cuestionar sus motivos después de todo lo que había hecho por ellos. No me detendrás. Veré a Luffy en su momento de crisis. La mujer se mostró mucho más imponente que el doctor, y desde fuera de la puerta se oyó un ruido como si alguien estuviera siendo empujado a un lado. Bien. Su voz era un poco más baja, tal vez por la derrota, pero no lo toquen. Está demasiado herido ahora mismo. La puerta de la habitación de Luffy se abrió y la emperatriz serpiente, Bo Hancock, entró en la habitación. Oh, hola, Hancock. Lo primero que vio la Shichibukai no fue a su amada, sino a quien más despreciaba. Robin estaba inclinada, sentada en un rincón de la habitación. Sostenía un sombrero de paja contra su pecho mientras miraba fijamente a la emperatriz serpiente. Hancock resopló. No me llames así, ordenó mientras se giraba para ver a la persona que buscaba. Yacía en la cama, inmóvil y pálido. Numerosas máquinas rodeaban al pobre hombre, con tubos conectados a su cuerpo. Los monitores emitían pitidos constantes a su lado, asegurando a quienes los escuchaban que el paciente seguía con vida. Se acercó a él, asegurándose de no mover accidentalmente ninguna de las máquinas que mantenían con vida a la persona que más quería. Se inclinó para que su cabello no le molestara mientras dormía plácidamente. Luffy, te daré un beso si despiertas. Aunque pronunció palabras que le acelerarían el corazón, sabía que el hombre no se recuperaría de sus heridas tan rápidamente. Era una pálida sombra de aquel joven lleno de vida. No era más que un cadáver apenas con vida, mantenido con vida únicamente por los aparatos que el médico le había conectado. Llevándose una mano a la boca, reprimió los gritos de dolor que ya estaban a punto de brotar, y se hizo a un lado para sentarse en la silla vacía que estaba junto al historiador silencioso. El único sonido en la habitación era el pitido metódico, pero débil, de la máquina que indicaba que el corazón de Luffy seguía latiendo. Ese hombre, comenzó Hancock mientras apartaba la mano para hablar, el doctor. Dijo que Luffy sobreviviría, respondió Robin, sin siquiera mirar a la otra mujer. Simplemente se aferró con fuerza al sombrero de paja que Luffy había mantenido cerca. Hancock suspiró levemente aliviado. Entonces le debo un favor. Supongo que puedo permitir que él y su tripulación vivan. Robin la miró, percatándose de aquel inusual acto de bondad. ¿De verdad? Qué generoso de tu parte. Con otro bufido, Hancock miró furioso a Robin. Le ha salvado la vida a Luffy. Es lo mínimo que podía hacer, campesino. Sus miradas se cruzaron. Uno lo miró con indignación, mientras que el otro simplemente le devolvió la mirada con estoicismo.
La emperatriz serpiente suavizó su expresión, que poco a poco se transformó en una mirada más abatida. Bajó los hombros y el orgullo que mostraba en su postura desapareció. ¿Es cierto?, preguntó, con desesperación en sus palabras. Tú y Luffy. No estoy segura. Robin giró la cabeza hacia las máquinas que emitían pitidos y mantenían con vida a su capitán. Fue un experimento del gobierno que tuvo lugar en unas instalaciones. Por lo que puedo deducir, se realizó mediante inseminación artificial. Bajó la mirada hacia el suelo, y Hancock vio la tristeza reflejada en los ojos de la historiadora. No importa, acabaron con su vida poco después de descubrir que no podían controlar a la niña. Los pitidos de las máquinas rompían el silencio periódicamente mientras esperaban. Toda mi vida he estado huyendo, intentando escapar del gobierno mundial, comenzó Robin, con una voz inexpresiva que ocultaba la desesperación que sentía. Las únicas emociones que tenía eran miedo, odio y soledad. Sus dedos apretaron con más fuerza los bordes del sombrero de paja. Luffy me dio mucho más que eso. Me dio amigos, una familia, un hogar. La emperatriz serpiente entrecerró los ojos y ocultó su expresión. Cuando llegué a un punto de mi vida en el que solo quería morir, él no me dejó. Me dijo que quería que viviera. Su voz se quebró en la última palabra, y parecía que la historiadora estaba a punto de caer en un ataque de histeria. Le fallé, lo hizo por ti. Robin levantó lentamente la cabeza para mirar a Hancock con expresión confusa. ¿Qué? No digas que le fallaste. Él no te preguntó si querías ser salvado, lo hizo porque quiso. La expresión de Hancock le resultó extraña a Robin. En el poco tiempo que llevaba conociéndola, nunca había visto semejante semblante en la Shichibukai. Era porque eras importante para él que no quería que sufrieras. El sombrero de paja miró fijamente a los ojos de Hancock y supo lo que ella sentía. Sus ojos demostraban que comprendía. Tú y yo, siento que, en otras circunstancias, podríamos haber, oye. El oso de antes entró en la habitación. Pensé que a ustedes, señoras, les gustaría algo para comer. La mirada fulminante que le dirigió la emperatriz serpiente casi le hizo soltar la bandeja, y comenzó a encogerse donde estaba. Vete. El tono de la mujer era duro y exigente. Muy diferente del que había usado cuando habló a solas con Robin. Y sí, señora. Salió apresuradamente, dejando la bandeja sobre la mesa junto a la puerta. Tras despedir al oso, Hancock cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, Robin se dio cuenta de que había recuperado su actitud orgullosa y cruel. El simple hecho de recordar que había hombres a bordo había sido suficiente. Sentí como tu vida se desvanecía. No sé cómo sobreviviste, pero ten esto presente. El Shichibukai se levantó para marcharse. Y nunca lo olvides. Luffy, el hombre que amo, lloró por ti. Luchó cuando ya no le quedaba nada para proteger tu frágil existencia. La puerta se abrió, pero la emperatriz serpiente se detuvo. ¿De verdad crees que tu forma actual de hacer las cosas es la correcta? Robin se estremeció ante las palabras del Shichibukai. Te vi luchar. Tienes fuerza, pero ¿es suficiente? ¿Eres tú la indicada para estar a su lado? ¿O serás para siempre la mujer que se queda a sus espaldas? Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. Admito que eres más fuerte de lo que suponía, pero aún tienes dudas. Pero nunca debes dudar. Hagas lo que hagas, por cruel que sea, jamás debes cuestionarte. Si de verdad lo llevas en tu corazón, jamás debes desviarte de tu camino. Cerró la puerta de golpe, pero se quedó donde estaba. Hancock permaneció en silencio, reflexionando sobre su conversación con la otra mujer. Si no hubiera tenido a sus hermanas con ella para protegerla. Si hubiera estado sola, recordó las palabras que estaba a punto de decir antes de ser interrumpida. Podríamos haber sido los mismos. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta para nadie, flotando inútilmente en el aire viciado del submarino. Su único propósito era aceptar un pasado que podría haber ocurrido. Hancock sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos. Caminó hacia la salida con una extraña sensación que se apoderaba de su corazón. Los pitidos de la máquina resonaban con mayor fuerza en el silencio. Luffy yacía en la cama, en estado de coma, ajeno al mundo que lo rodeaba. Se oían pasos y voces a través de la puerta mientras los asistentes se acercaban para atenderlo. Este tipo, no puedo creer que siga vivo. Exclamó el hombre cuando la puerta se abrió, dejándolos entrar a él y a su amigo.
Creo que ya hemos superado esa etapa, respondió su amigo mientras dejaba algunos suministros junto a la cama. Quiero decir, no creo que sobreviviera si recibiera un golpe así. No creo que nadie pudiera vivir con un agujero así en el pecho. ¿Oíste lo que decían de él, verdad? ¿Que era un arma humana? Más bien un monstruo, si me preguntas a mí. No sé, esa mujer no parecía tan mala, aún así, es igual que él, por lo que dicen. Aunque era muy fría y distante. Lentamente le volvieron a poner las vendas que cubrían el cuerpo de Luffy, procurando no molestarlo demasiado. La expresión de dolor en el rostro de Luffy pasó desapercibida mientras terminaban su trabajo. Sí, pero ¿no te acuerdas? Se fue con esa gente de Neukama cuando llegamos a Amazon Lily. Fue muy cruel de su parte. Quizás no siente lo mismo que los humanos. Eso fue hace ya 2 semanas. Me sorprende que hayamos vivido tanto tiempo. Imagínense. Los primeros hombres en ver a Amazon Lily. Espero que podamos ver algunas de las mujeres de aquí. Oye, espera un segundo. El hombre se detuvo al abrir la puerta. ¿Qué es? La máquina se detuvo. Se giró hacia su amigo, que tenía la cama a su espalda. La máquina emitió un pitido largo, como si algo le hubiera ocurrido al paciente. No pudo contener el grito que lanzó al ver la monstruosa expresión de odio en el rostro transformado de Luffy, que se asomaba por encima del hombro de su amigo. ¿Qué? ¿Qué es? Ga. Jinbe permanecía de pie cerca de la ladera de una montaña mientras la isla temblaba por la fuerza que el joven que tenía delante estaba enviando contra las numerosas montañas y colinas que poseía Amazon Lily. Luffy despertó de su coma de 2 semanas en un ataque de dolor y furia. Atravesó el costado del submarino del agua y comenzó a sembrar el caos. Algunos de los hombres de Trafalgar Law fueron atacados, pero sobrevivirían. El hombre pez temía que ambos tuvieran pesadillas para siempre por lo que habían presenciado. Otro estremecimiento recorrió la tierra cuando Luffy destruyó una de las montañas. Por suerte, no era una de las más grandes. Era solo una pequeña que se escondía tras el pueblo. Deseaba tener a Nico Robin allí para ayudarlo. Ella habría podido calmar la ira de su capitán, pero se había marchado. O al menos, eso creía. A veces, sentía la presencia del historiador, pero desaparecía rápidamente. Quizás tenía miedo de enfrentarse a su capitán. El hombre pez no lo sabía, pero sí sabía que Luffy necesitaba ayuda urgentemente. Law le advirtió que si Luffy seguía descontrolado, se le reabrirían las heridas y moriría. Un grito desgarrador casi hizo que Jinbe corriera al lado del joven. El novato, normalmente seguro de sí mismo e inquebrantable, ahora era un hombre destrozado. Jinbe comprendía esos sentimientos, pero estaba menospreciando el sacrificio que Ace había hecho por él, incluso si el joven no quería ser salvado. Luffy, llorando desconsoladamente contra el suelo, apoyó la cabeza en la tierra mientras sus lágrimas la manchaban. Luffy-kun. Jinbe, llamándolo por lo que debía ser la 6ª vez, dio un paso al frente. Su cuerpo se llenó de pavor y desesperación cuando los ojos del monstruo se volvieron hacia él. Sabía que Aosoku era la forma más rara de Aki, además de la menos comprendida, pero esto iba más allá de cualquier cosa que Jinbe hubiera sentido antes en su vida. Se suponía que Aosoku, desde su perspectiva, debía abrumar la fuerza de voluntad del oponente con la del usuario. Esto lo había experimentado en el pasado con Bohancock y Ace. Esto, era muy diferente. En lugar de sentirse abrumado, sentía como si lo arrastraran al oscuro abismo por el que el propio Luffy estaba pasando. Lo entiendo. Luffy rugió lastimeramente desde su posición arrodillada, lo entiendo, que los piratas mueren. Que los marines mueren. Y que en el futuro, yo moriré. Pero... yo, no entiendo por qué. El hombre comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo, gritando mientras lo hacía. Porque, Ace, estaría, arrepentido. Supongo que lo lamentaba, porque sentía que había fallado. Dejar que ese hombre te hiriera y te marcara fue la mayor vergüenza que un hermano mayor puede sentir. Pero eso no es razón para suicidarte por tus heridas, Luffy-kun. Gritó Jinbe, esperando que el joven finalmente entrara en razón. El joven lo miró fijamente por un instante antes de volver a bajar la vista al suelo. El hombre pez pudo ver las lágrimas caer por su rostro mientras apretaba los puños. Se detuvo un instante para ver si sus palabras surtían algún efecto en el hombre de goma. Jinbe sintió que las lágrimas le empañaban los ojos, producto de la depresión que sentía al estar en presencia de Luffy y de su propio dolor ante la triste escena que tenía ante sí. Débil, un murmullo bajo llegó a sus oídos.
Yo, soy estúpido, por pensar que yo podría cambiar este mundo. Jinbe sintió que la sorpresa lo invadía. Comenzó a caminar apresuradamente hacia el joven, intentando por todos los medios hacerlo entrar en razón. No llegó muy lejos, pues una sensación de desesperación aún más abrumadora invadió su cuerpo. Rey pirata. Soy tan ingenuo. ¿Cómo pude ser tan tonto? Luffy comenzó a levantarse del suelo, y Jinbe sintió cierto temor de que el joven hiciera algo mucho peor de lo que pensaba. La muerte. ¿Es esa la única manera de cambiar este mundo? El cuerpo blanco del hombre temblaba violentamente mientras mantenía la cabeza pegada al suelo, ocultando su expresión al hombre pez. Luffy-kun. Su llamado pasó desapercibido una vez más mientras veía al hombre de goma caer más profundamente en su oscuridad. Bien entonces. Con un violento movimiento, Luffy rugió hacia el cielo, mostrando su rostro bañado en lágrimas a Jinbe. Si esa es la única manera de cambiar este mundo. Entonces les daré de... ¿Qué es eso de cambiar el mundo? Como si se hubiera apagado un interruptor, el aura que había asfixiado al hombre pez desapareció, y la voz femenina pareció ahogar los gritos enfurecidos de Luffy. Jinbe, sorprendido, solo vio a una mujer rodeada de pétalos de flores al otro lado del campo. Estaba de pie bajo un árbol que había logrado sobrevivir a la furia de Luffy. Así que, seguías aquí, Nico Robin. Susurró, sin saber si se trataba de algún tipo de trampa. Había visto a la mujer marcharse con los Newcamas, pero ella permanecía de pie frente a ellos. Su aura era la misma que hacía 2 semanas. Pasó un instante mientras los dos sombrero de paja se miraban fijamente. El monstruo blanco, inmóvil con la boca abierta y los ojos completamente negros, se giró hacia Robin, y la mujer, con un brazo a la espalda, miraba a Luffy con ojos azules y marrones, visiblemente nerviosa. Robin. Ha pasado un tiempo, Luffy no pudo terminar la frase porque un hombre de goma casi la derribó mientras le empapaba la camisa con sus lágrimas. Robin. Yo soy. Sus siguientes palabras fueron casi un galimatías completo mientras intentaba decir lo feliz que estaba, pero los dos ya lo sabían. Jinbe observó cómo Luffy lloraba desconsoladamente contra el pecho de la mujer. No pudo oír sus siguientes palabras, pero el tono de su voz le indicó al hombre pez que se había evitado un desastre y que el joven se había calmado. Suspiró al sentarse a cierta distancia de los dos, sabiendo que la mujer sería capaz de calmar a Luffy mucho mejor que él. Después de que Luffy lograra dejar de llorar, o al menos reducir su llanto a un nivel tolerable, los dos se sentaron debajo del árbol. Permanecieron en silencio. Robin miró a su capitán, pudiendo verlo por fin a la luz del sol tras su estado de coma. Algunas de sus heridas se habían reabierto, pero por suerte el enorme agujero en su pecho no era una de ellas. Observó que sus heridas mentales y emocionales pesaban más sobre él, pues sus ojos, que antes reflejaban una luz alegre y curiosa, ahora estaban oscuros y cabizbajos. «Oye, Robin». Su capitán se apoyó en ella, sin fuerzas para mantenerse en pie sin esfuerzo. A ella no le importó su cuerpo flácido contra el suyo, pues sentía una pequeña alegría al poder sostenerlo. Soy débil». Robin simplemente frunció el ceño al recordar los sucesos de Marineford. La violencia de sus batallas, la locura que presenció durante su huida y el inmenso sufrimiento que padecieron para sobrevivir. Por favor, solo dime la verdad, eres una de las personas más fuertes que conozco, Luffy. Respondiendo con sinceridad, lo rodeó con un brazo para intentar consolarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pude salvar a Ace? Su voz era mucho más baja de lo habitual y ella podía sentir los pequeños temblores que hacía mientras intentaba contener las lágrimas. La historiadora cerró los ojos y apoyó su cabeza contra la de él. Yo no estaba consciente en ese momento, pero después de hablar con él durante unos minutos, pude darme cuenta de que realmente te amaba, Luffy. Contuvo un sollozo. Lo que hizo por ti, Luffy, su sacrificio, no. Gritó Luffy, estoy cansado de los sacrificios, estoy cansado de perder a mis amigos. Y, preferiría morir. Se detuvo en cuanto la palabra se escapó de los labios de Robin. Luffy, su agarre se hizo más fuerte. Sé que es doloroso, tener que seguir viviendo después de que alguien a quien amas haya fallecido, Robin. El hombre de goma podía sentir el dolor de la mujer emanando de su aura. Su dolor, su propio tormento. Pero sabiendo que podrías salvar al menos a una persona valiosa, una vida que es importante para ti, ¿puedes comprender los sentimientos de Ace-san? Ace, debería haber vivido.
Porque él murió, yo estoy vivo. Yo soy el qué. ¿Y qué hay de nosotros, Luffy? Al pillarlo desprevenido, Robin sintió que las lágrimas le escocían en las comisuras de los ojos. ¿Y qué hay de aquellos que no solo te confiaron sus vidas? Eso es, pero sus esperanzas y sueños. La gente que amas. Podía sentir cómo nuevas lágrimas caían de los ojos de su capitana mientras continuaba. ¿Y que te amemos igual? Luffy, ¿cómo nos sentiríamos si murieras? Todos, sus lágrimas eran cálidas, y se cubrió el rostro con las manos, llorando contra su primer oficial, lo siento. No estaba pensando en, lo siento, Robin suspirando no dijo nada al percibir cierta vitalidad en la voz de Luffy. Yo, fui demasiado dura, murmuró con vacilación. Aunque podría contarte muchos acontecimientos históricos y su significado, no tengo habilidad para consolar a los demás. Está bien. Sollozando, Luffy hizo todo lo posible por contener las lágrimas. Los dos volvieron a sentarse en silencio. Luffy recuperaba lentamente la compostura y Robin intentaba controlar sus propias emociones. Petirrojo. HM. ¿Te vas? Ella frunció el ceño, aunque él no pudo verlo. En lugar de responder, optó por seguir abrazándolo. ¿Sigues despierto? Sí. Bien. Soy. ¿Por qué? No. Casi gritando, se apartó un poco y se encontró con la mirada de Luffy sobre ella. Yo, tengo que irme. No solo por una promesa que hice, sino porque, necesito hacerme más fuerte. ¿No podemos hacernos más fuertes juntos? Esbozando una leve sonrisa, intentó disimular su incomodidad. Y eso me obliga a marcharme. La expresión de Luffy era de tristeza, pero no apartó la mirada. ¿Cuánto tiempo estarás ausente? 2 años. Eso es, muchísimo tiempo. No es así. Sí, si decides continuar tu aventura con los demás, no tienes que, todos vamos juntos. Incluso después de animar un poco a Luffy, Robin nunca esperó una mirada tan decidida de su parte. Es así. Su sonrisa ya no servía para ocultar su incomodidad. Sí. Intentó sonreír como antes, pero solo logró esbozar una leve sonrisa. No sería divertido si no estuvieran todos aquí. Tienes razón, dijo mientras se levantaba. En realidad no lo sería. Espera, ¿a dónde vas? No me digas que tú, gritó Luffy mientras se levantaba, viendo a Robin salir a la luz del sol, con pétalos de rosa volando a su alrededor. Lo siento, Luffy, pero si no me voy ahora, será difícil marcharme. Cerrando los ojos y volviéndose hacia él, en realidad ya estoy lejos, pero quería asegurarme de que estabas bien. Jinbe observó cómo los dos se levantaban y salían a la luz del sol. El poder del historiador comenzó a activarse. Una figura empapada se sentó a su lado, pues había llegado un poco antes. Pepero, protestó el capitán de los sombrero de paja mientras veía cómo más pétalos se acumulaban a su alrededor. Luffy. Ella llamó su atención, apretando sus manos entre las suyas. Eres el único al que llamaré capitán, porque sus ojos se abrieron de par en par cuando sus siguientes palabras lo dejaron atónito. Ella se inclinó hacia adelante, sus labios se rozaron brevemente antes de separarse. Sus ojos reflejaban dolor, pero también una felicidad que ella había visto antes. Con su cabello negro ondeando al viento, su figura se transformó lentamente en pétalos que rozaron su piel antes de desvanecerse en la brisa, desapareciendo en la sombra del árbol. Luffy permaneció inmóvil, con los ojos aún muy abiertos y las manos extendidas, como si todavía estuviera sujetando las manos de ella. Luffy-kun. Luffy. ¿Estás bien? Sin percatarse de que las dos figuras se acercaban, permaneció de pie, apretó los puños y sonrió. 2 años, ¿eh? Tengo que hacerme más fuerte. La risa lo sacó de su aturdimiento. Riley. Gritó, al fin dándose cuenta del hombre que había estado sentado con Jinbe. Así que quieres volverte más fuerte, Luffy. El rey oscuro sonrió con suficiencia mientras estaba de pie junto al hombre de goma. Tengo una propuesta para ti. Naturalmente, depende totalmente de ti, si la aceptas o no. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Si quieren criticarme, adelante. En cierto modo, me estoy criticando a mí mismo por este capítulo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.